Welcome back. Bienvenidos de vuelta. Let's pray. Oremos. Father, thank you for each one that made the sacrifice to be here. Padre, gracias por cada uno que hizo el sacrificio para estar aquí. Lord, they want to hear your word. Señor, quieren escuchar tu palabra. Would you grant them that desire? ¿Podrías, por favor, permitirles y concederles ese deseo? Lord, may this be much more than just facts. Señor, que esto pueda ser mucho más que solamente hechos. Lord, would you give them something special in the depths of their hearts? Señor, ¿podrías impartir algo especial a lo profundo de sus corazones? Lord, thank you for each one that made tonight possible. Te agradezco, Señor, por cada uno que permitió que esta noche fuese posible. Would you share your appreciation with them? ¿Podrías también tú compartir tu apreciación con ellos? Lord, we serve a great God and we thank you. Señor, nosotros servimos a un grande Dios y te agradecemos. Amen. Amén. In John 4, 1 through 4, En Juan 4, 1 al 4, when the Lord knew how the Pharisees had made more, how Jesus had made baptized more people than John did, cuando las personas supieron que Jesús había bautizado más personas que las que Juan, he left Judea and departed into Galilee. él se alejó de Judea y se fue para Galilea And he set his heart to go to Samaria. y decidió irse a Samaria. If we want to be effective witnesses and servants of the Lord, Si queremos ser testigos efectivos del Señor, we need grace to be flexible. necesitamos gracia para ser flexibles. We want to be led by the Holy Spirit. Queremos ser guiados por el Espíritu Santo. Consider the Apostle Paul. Consideremos el apóstol Pablo. He was, during one missionary journey, Durante un viaje misionero, he was planning on speaking to a certain group of people, él estaba planeando hablarle a cierto grupo de personas and the Lord made it clear that he was to go and speak to another group of people. y el Señor le hizo claro ver que él quería que le hablara a otro grupo de personas. We want to fulfill God's purposes and be led by Him. Queremos cumplir los propósitos de Dios y ser guiados por Él. It's not our kingdom. No es nuestro reino, It's the kingdom of God. es el reino de Dios. And it's the purpose that the Lord has for us. Y es el propósito que Dios tiene para nosotros. So we want to be led by God. Así que queremos ser guiados por el Señor. Matthew 4, verse 17. Mateo 4:17. We see this theme coming forth in Jesus' ministry. Vemos esto surgiendo en el ministerio de Jesús. 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Repent, for the kingdom of God was at hand. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. John was thrown in prison for that message. Juan fue echado a la prisión por ese mensaje. The message of repentance isn't always a popular repentance. El mensaje de arrepentimiento no es siempre un mensaje popular, It's not a popular message, no es un mensaje popular, but it's one of the most effective messages there is. pero es uno de los mensajes más efectivos que existen. When we accept the Lord, we come to repentance. Cuando aceptamos al Señor, nosotros nos volvemos al arrepentimiento. As we grow in the A Lord, medida que crecemos en el Señor, God will put His finger on certain areas in our life, Dios coloca su dedo en ciertas áreas de nuestras vidas and we come to repentance. y luego nosotros volvemos a arrepentirnos. It's how God lifts the beggar Es como Dios levanta al que está al menesteroso from the trash heap de ese lugar de la basura to sit among princes. para sentarse con príncipes. It's the process of repentance. Es el proceso del arrepentimiento. And God will work in our lives to come to repentance Y Dios quiere trabajar en nuestros corazones para que lleguemos al arrepentimiento. every day if we allow Him. Cada día debemos permitirle.
we had the privilege in my house Tenemos el privilegio en mi casa of having my mother live with us, de haber tenido a mi madre vivir con nosotros. and before that, my mother-in-law living with us. Y antes de eso, inclusive la madre de mi esposa también llegó a vivir con nosotros. And before they passed away, they lived in our home. Y antes de haber muerto, ellas vivieron en nuestra casa. And right up to the very end, Y hasta el final, God was working to bring them to repentance. Dios estaba trabajando para llevarlas al arrepentimiento. Why is that? ¿Por qué es eso así? That's out of God's care and His love for us. Eso es gracias al amor y al cuidado de Dios para con nosotros. They both were saved and wanted the Lord, Ambas fueron salvas y querían al Señor, but God was working in their lives. pero Dios estaba trabajando en sus vidas. And God will work in our lives. Y Dios trabajará en nuestras vidas. And He'll bring things to our mind. Y Él traerá cosas a nuestra mente. And He'll cause us to realize that we need to repent in that area. Y Él causará que nosotros nos demos cuenta que necesitamos arrepentirnos en ciertas áreas. I've been in church praising the Lord in the presence of the Lord. Yo he estado en la iglesia alabando al Señor durante la presencia del Señor está ahí. And something will come to my mind. Y a veces algo llega a mi mente. And I realize that it's an area that's not pleasing to the Lord. Y luego me doy cuenta que es un área que no está agradándole al Señor. And I'll think, why now I'm here in the presence of the Lord? Y luego digo, ¿por qué ahora si estoy delante de la presencia del Señor? I want to think about other things. Yo quiero pensar en otras cosas. But I realize God is bringing it to my mind so He can deal with it. Pero yo me doy cuenta que Dios está trayéndolo a mi mente porque Él quiere tratar con eso. And we don't want to hide it from God because He already knows everything. Y no queremos esconderlo de Dios porque Él ya conoce todo. So we want to give it to the Lord. Así que queremos dárselo al Señor. The thought of repentance is to think differently. El pensamiento, la idea del arrepentimiento es pensar diferente. It's to think the way the Lord thinks. Pensar de la forma que el Señor piensa. We never outgrow our need to be changed. Nunca nosotros maduramos lo suficiente como para ya no necesitar ser cambiados. It's through the process of repentance. Es por medio del proceso del arrepentimiento. When I was in high school, Cuando yo me encontraba en la secundaria, someone asked me, "Do you want to accept the Lord?" alguien me preguntó, ¿quieres recibir al Señor? And I said yes, Y yo dije sí, and nothing happened. y nada aconteció. A year later, Un año después, my family moved and I went to a church that was near my house. con mi familia nos movimos de lugar y fui a una iglesia que se encontraba cerca de mi casa. And they shared the message of repentance. Y ellos compartieron este mensaje de arrepentimiento. That's when I truly got saved. Fue ahí que yo me salvé. When I embraced the message of repentance. Cuando abracé el mensaje del arrepentimiento. Sometimes there's a wrestling in our heart to come to repentance. A veces hay una lucha en nuestro corazón para llegar al arrepentimiento. But God brings things up so we can be set free. Pero Dios trae estas cosas para que Él pueda liberarnos. It's through the process of repentance. Porque es a través del proceso de arrepentimiento. We want to come to repentance. Queremos llegar al arrepentimiento. Moving on in the life of Jesus, Continuando con la vida de Jesús, we see that 4 fishermen are called. vemos que 4 pescadores fueron llamados. That's found in Matthew 4, Eso se nos encuentra en Mateo 4, Mark 1, Marcos 1 and Luke 5. y Lucas 5. There's 2 sets of brothers, Hay 2 parejas de hermanos, Peter and Andrew, Pedro y Andrés, James and John. Santiago y Juan. The scripture says that Peter and Andrew were fishing, Las escrituras nos dicen que Pedro y Andrés estaban pescando and John was mending the nets. y Juan estaba reparando redes. And you see Peter throughout his life being very evangelistic, very
much out there in the action. Y vemos a lo largo de la vida de Pedro cómo él es una persona muy evangelista, estar afuera actuando. And John has that pastor's heart. He was mending the nets. Y Juan tiene ese corazón de pastor, él estaba arreglando las redes. Both are very necessary. Ambos son necesarios. God will use strengths and weaknesses for his purposes. Dios utilizará fortalezas y debilidades para sus propósitos. Mark says, I will make you fishers of men. Marcos dice, yo los volveré pescadores de hombres. Pardon, Matthew said that. Perdón, Mateo dijo eso. Mark says, I will make you to become fishers of men. Marcos dice, yo haré que vosotros os volváis pescadores de hombres. Luke tells us they caught fish in abundance. Lucas nos dice que ellos obtuvieron peces en abundancia. And the disciples always had this to look back upon. Así que, y los discípulos siempre tenían esto para recordar. We want to remember the great things that God has done for us. Queremos recordar las grandes cosas que Dios está haciendo por nosotros. Their encouragement for us. Son una exhortación, una animación para nosotros. And God wants to make us fishers of men. Y Dios quiere hacernos pescadores de hombres. I heard a testimony once. En una ocasión escuché un testimonio. These two men met together every day at the bus stop. Estas dos personas siempre se veían en la estación de buses. And they would get on the bus and ride to work together. Y en la parada se subían al bus e iban al trabajo juntos. The one man was a Christian and the other wasn't. Uno era cristiano y el otro no era. And the Christian man would witness to the non-Christian man every day. Y el cristiano siempre le testificaba al no cristiano, todos los días. This went on for a long period of time. Esto sucedió durante mucho tiempo. And one day the Lord spoke to the Christian man, Y un día el Señor le habló a este cristiano don't witness today. y le dijo, no testifiques hoy. He didn't share with his friend about the Lord and his need to accept the Lord Jesus. Así que él no compartió con su amigo del Señor, ni siquiera de la necesidad del Señor. The next day when they met together on the bus, El siguiente día, cuando ellos se juntaron otra vez en el bus, the non-Christian man said, el no cristiano dijo, I want to accept the Lord. yo quiero aceptar al Señor. And the Christian man said, how could that be? Y el cristiano dijo, ¿cómo puede ser eso? Every day I witnessed to you and you never wanted to accept the Lord. Todos los días yo te testifiqué y no querías aceptar al Señor. So one day I stopped witnessing to you, then you accept the Lord. Pero un día yo te dejo de testificar y entonces quieres recibir al Señor. And the man says, I thought the Lord gave up on me. Y el hombre dijo, yo pensé que el Señor se había rendido de mí. The wisdom of the Lord. La sabiduría del Señor. And He wants us to become fishers of men. Y Él quiere que nosotros nos volvamos pescadores de hombres. I have to be truthful with you. Quiero ser honesto con ustedes. Some people have the gift of being an evangelist. Algunas personas tienen el don de ser evangelistas And they're very skillful with it. y son muy habilidosos con ello. I love to teach, A mí, yo amo enseñar, but I'm not an evangelist. pero no soy evangelista. But also, I don't want to be ashamed of the testimony of the Lord. Pero también yo no quiero estar avergonzado del testimonio del Señor. And I'm asking the Lord in this area of need in my life, Así que yo le estoy pidiendo al Señor en esta área de necesidad en mi vida. Lord, help me to bring others in by your grace. Señor, permíteme traer a otros por tu gracia. John Wesley, a famous Christian, Juan Wesley, un famoso cristiano, he would share with everyone about the Lord. él compartía con todos del Señor. And people said to him, why don't you just share with those that when you feel a leading from the Lord? Y las personas le preguntaban, ¿por qué no compartes solamente con aquellos que tú sientes del Señor que debes de acercarte? So he started doing that just when he felt especially led
by the Lord to tell someone. Así que él comenzó a hablar con las personas con las que él se sentía que el Señor quería que hablase con ellas. The problem is, he said, I never felt led to. I never shared the Lord with anyone. Y dice, pero el problema fue que yo nunca sentí esa guía de acercarme a una persona. So he started sharing the Lord with everyone he saw. Así que comenzó a compartirle a quien fuese el Evangelio. And thousands of people were led to the Lord by his Y ministry. miles de personas fueron guiadas por el Señor a través de su ministerio. Lord, make us skillful testimonies of your life. Señor, que el Señor haga de tu testimonio una forma habilidosa para hablar a otros. We want to share with others the good things that God has done in our life. Queremos compartir con otros las cosas buenas que el Señor ha hecho con nosotros. We see Jesus here teaching the Word of God. Vemos a Jesús aquí enseñando la palabra de Dios. Can you see it in your mind? ¿Puedes verlo en tu mente? Jesus is in the boat. Jesús está en una barca. He had to get into the boat because all the people were crowding around him. Debía él de estar en la barca porque todas las personas estaban casi que alrededor de él. And he's sharing the word of the Lord with them. Y él está compartiendo la palabra de Dios con ellos. Luke 5, verse 1. Lucas 5:1. They were pressing in to hear the word. Aconteció que cuando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. So they wanted to hear the word. Así que querían escuchar la palabra. In the Greek, En el griego, the word there is logos, la palabra aquí es logos, the general word of God. la palabra general de Dios. Now let's look in Luke 5:5. Ahora vayamos a Lucas 5:5. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Nevertheless, at thy word. Mas en tu palabra. The word there that's being used is rhema. La palabra aquí que está siendo usada es rema. It was a specific word to Peter. Era una palabra específica hacia Pedro. And that's how faith works. It's through a specific word. Y así es como la fe trabaja, a través de una palabra específica. And the Lord spoke to Peter, let down your net. Así que el Señor le dice a Pedro, baja tu red. And Peter says, oh, we have fished all night. Y Pedro dice, ay, pero hemos estado pescando toda la noche. Nevertheless, at your word. Mas en tu palabra. Now, what are reasons that Peter would not let down the net? Ahora, ¿cuáles podrían haber sido las razones por las cuales Pedro no echaría la red? We know he did leave down the net. He did cast in the net. Sabemos que sí echó él la red, But if he would have been leaning to his own understanding, pero si él hubiese estado confiando en su propio entendimiento, I'm the fisherman here and we have fished all night yo soy el pescador aquí y lo hemos estado haciendo toda la noche and we've caught nothing. y no hemos cachado nada. He could have been stubborn. Él podría haber sido terco, gracias. The old man must die and not be in charge. The old man must die and not be in charge. El viejo hombre debe de morir y no él ser el que está a cargo. He fished all night. He could have been tired. Él pescó toda la noche, él podría haber estado cansado. It could have been pride, and he said, I'm the expert. Él podría también tener orgullo y decir, yo soy el experto. But the Lord spoke to him, Pero el Señor le habló and that made the difference. y eso hizo la diferencia. God may be speaking something to us, Puede ser que Dios esté hablando algo a nosotros
And we might not understand it. y tal vez no lo entendamos, It might not make sense. tal vez no tiene sentido, But if we're really certain that God has spoken it, pero si verdaderamente estamos buscando y Dios lo ha hablado, if we have a living word like Peter had, si tenemos esa palabra viva que Pedro tenía, then we want to obey the word of the Lord. entonces queremos obedecer la palabra del Señor. I heard a testimony concerning this pastor. Escuché un testimonio concerniente a este pastor. He felt to have a Saturday evening prayer meeting at his church. Él pensó que era importante tener una reunión en los sábados en la noche en su iglesia. So he went to the church Saturday night after Saturday night. Así que él fue a la iglesia sábado en la noche, todos los sábados en la noche. And they had a prayer meeting. Y tenían una reunión de oración. And nothing seemingly happened. Y parecía que nada estaba aconteciendo. And he grew weary of keeping on praying every Saturday night. Y él ya se estaba cansando de orar todos los sábados en la noche. And one night he didn't want to go and pray at the church. Y una noche él no quería ir a orar en la iglesia. But the Lord encouraged him to do so. Pero el Señor lo exhortó a ir. And he prayed at the church the Saturday night. Así que él oró otra vez en la iglesia ese sábado en la noche. And nothing happened. Y nada aconteció. And as he was ready to leave, Y a medida que él estaba listo para irse, the door was on one end of the building. la puerta estaba a un lado del edificio. And the light switch was on the other end of the building. Y la luz, el switch de la luz estaba al otro lado del edificio. And as he walked to shut off the light, Así que mientras él caminaba a apagar la luz, he felt an evil presence in the church. él sintió una presencia maligna en la iglesia. And he had a sense of it and it scared him. Y él sentía eso y le dio miedo. And then he says, the darkness that was in the church Y luego él dice que la oscuridad que estaba en la iglesia began to roll up like you would roll up a rug or a carpet. comenzó a ser enrollada como uno enrolla una carpeta. And it lifted in the air Y luego fue levantada en el aire and just left. y se fue. He didn't want to go, Él no quería ir, but God was doing a special work. pero Dios estaba haciendo un trabajo especial. So when God is truly behind something, Así que cuando Dios está verdaderamente atrás de algo, we want to do what God is asking us. queremos hacer lo que Dios está pidiendo de nosotros. Now we don't want to be stubborn and just stuck in our own way. Ahora no queremos ser tercos y quedarnos en nuestro propio camino. We want to be flexible, Queremos ser flexibles, but also we want to keep doing what God instructs us to do. pero también queremos continuar haciendo aquello que Dios nos ha instruido a hacer. A husband and his wife were laying in bed together. Un esposo y su esposa estaban acostados en la cama juntos. It was Sunday morning, Era domingo en la mañana and the husband says, I don't want to go to church today. y el esposo dijo, yo no quiero ir a la iglesia hoy. And the wife said, it's Sunday, you need to go to church. Y la esposa dijo, es domingo, debes de ir a la iglesia. He says, I still don't want to go to church. Y él dice, todavía no tengo ganas de ir a la iglesia. And she says, you've got to go to church. Y ella le dice, tú tienes que ir a la iglesia. He says, why do I have to go to church? Entonces él respondió, ¿por qué debo de ir a la iglesia? And she says, you're the pastor, you have to go to Y ella church. dijo, tú eres el pastor, tienes que ir a la iglesia. We have to continue to do what God has given us. Así que debemos de continuar haciendo lo que Dios nos ha dado. You set up the tables, you have to go to church. Tú colocas las mesas, tú tienes que ir a la iglesia. You make sure that the pastor has his pulpit here, you have to be here. Tú te aseguras que tu pastor tenga el púlpito aquí, tienes que estar ahí. Maybe you greet people at the door, you must be here. Tú tal vez saludas a las personas en la puerta, debes de estar ahí. We all have different responsibilities. Todos tenemos diferentes responsabilidades. Do you want me to tell you what the most important responsibility is? ¿Quieres que te diga cuál es la responsabilidad más importante? It's the one that God has given you. Es aquella que Dios te ha dado a ti.
That is the most important responsibility. Esa es la responsabilidad más importante. We aren't fulfilled by doing someone else's job. Nosotros no terminamos satisfechos al hacer el trabajo de otra persona. We're fulfilled by doing the job that God has given us. Nosotros somos satisfechos cuando hacemos aquello que Dios nos ha entregado a nosotros. That's where the reward is. Es ahí donde encontramos el premio, Doing what God has given us. hacer aquello que Dios nos ha encomendado. Amen. Amén. So these fishermen are about to have a change in their life. Así que estos pescadores están a punto de ver un cambio en sus vidas. From fishermen to fishers of men. De pescadores a pescadores de hombres. Sometimes what our daily job is En algunas ocasiones lo que nosotros hacemos en lo natural is an indication of what our spiritual job is. es una indicación de lo que será nuestro trabajo espiritual. God is not just preparing us for this life. Dios no nos está preparando solamente para esta vida. God is preparing us for the life to come. Dios nos está preparando por la vida que está por venir. Throughout eternity, we're going to be busy doing the will of the Father. A lo largo de la eternidad estaremos ocupados haciendo la voluntad del Padre. And He's preparing us now for what's ahead for millions and millions of years. Y Él nos está preparando para lo que está por venir, que será por millones y millones de años. There's going to be things to do in heaven. Habrán cosas por hacer en el cielo. I believe there's going to be schools, there's going to be teachers, Yo creo que habrán escuelas y habrán maestros. there's going to be gardens, there's going to be things to look after. Habrán jardineros y habrán cosas que deberemos hacer. It's the kingdom of God. Es el reino de Dios. And when we were born, God had a purpose for each one of us. Y cuando nacimos, Dios tenía un propósito para cada uno de nosotros. And these short 100 years of our life, Y estos pequeños 100 años de nuestra vida, God is preparing us for the millions of years that are ahead. Dios nos está preparando para los millones de años que están por venir. So we want to satisfy the heart of God Así que queremos satisfacer el corazón de Dios and find out who God is y encontrar quién es Dios and find out what He wants us to do. y encontrar lo que Él quiere que hagamos. Whatever He wants to do, that's where we'll be satisfied. Lo que sea que Él quiere que hagamos, ahí estaremos satisfechos. It isn't doing someone else's job. No es haciendo el trabajo de otra persona. Lord, what do you have for me? Señor, ¿qué tienes para mí? We read in Luke 5, 10 through 11. Leemos en Lucas 5, 10 al 11. We see how these fishermen forsook all. Vemos cómo estos pescadores dejaron todo. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. They forsook all to follow the Lord. Ellos dejaron todo para seguir al Señor. Just think what could have happened. Piensa en lo que pudiese haber ocurrido. Jesus told them to let down the net. Jesús les dice que dejen sus redes. They caught so many fish that the net started to break. Que la echen, y cacharon tantos peces que las redes comenzaron a romperse. They had to call their partners to help them get the fish. Así que tuvieron que llamar a sus compañeros para ayudarles a sacar el pez. One account says that the boat even started to sink. Un relato también nos dice que aún la barca comenzó a hundirse. So they were asked to leave their job Así que a ellos se les pidió que dejasen sus trabajos when everything was going perfect. cuando todo parecía ir perfectamente. With Jesus there, they could have a fish market. Con Jesús ahí ellos podrían haber tenido un mercado de peces. They would have great success because of all the fish they'd catch. Tendrían gran éxito por todos los peces que ellos cacharían. But what is true success? Pero ¿qué es el éxito verdadero? It's
It's doing what the Lord wants us to do. Es hacer lo que el Señor quiere que hagamos. And many times when the Lord is making a change in our life, Y en muchas ocasiones cuando el Señor está haciendo un cambio en nuestras vidas, when He's opening a new door for us, cuando Él está abriendo una nueva puerta para nosotros, it'll seem like there'll be 3 doors opening. parecerá que habrán como 3 puertas abriéndose. But only one of them has the Lord standing in it. Pero solamente una de ellas tiene al Señor parado en ella. And we have to be sensitive. Lord, what is your purpose? What do you want? Así que debemos de ser sensibles, Señor. ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué quieres? We want to choose the way the Lord would have us to choose. Queremos escoger el camino que el Señor quiere que escojamos. One thing we want to do throughout life Una cosa que queremos hacer a lo largo de nuestra vida is to consider what will our decision matter later on. es considerar qué tan importante será esta decisión más adelante. What I'm doing right now, will I be happy that I made that decision in a year from now? Lo que estoy haciendo ahorita, ¿estaré feliz de haber tomado esta decisión cualquier año que sea que venga en adelante? Will I be happy that I made that decision in 5 years? ¿Estaré feliz de haber tomado esta decisión en 5 años? Will I be happy in eternity that I made that decision? ¿Estaré alegre en la eternidad de haber tomado esta decisión? We want to be careful that we aren't caught up with something for the moment. Debemos tener cuidado de no ser agarrados, atrapados por esa cosa del momento. And it'll bring great sadness later in life. Y eso traerá gran tristeza más adelante en la vida. So we judge our decisions according to what the future holds. Así que debemos de juzgar nuestras decisiones de acuerdo a lo que el futuro nos traerá. One time, my wife and I and family En una ocasión, yo y mi esposa y mi familia were getting ready for church on a Sunday morning. estábamos alistándonos para ir a la iglesia en un domingo. And everything in our house on Sunday morning getting ready is just so peaceful. Y todo en nuestra casa el domingo para alistarnos es tan pasivo, lleno de paz. Nobody's ever running late. Nadie está corriendo tarde. Nothing ever goes wrong. Nada nunca parece que nos va mal. All of our clothes are just ready and we just peacefully walk out of the house. Toda nuestra ropa ya está lista y pasivamente caminamos fuera de la casa. No. No, It's running around getting everything ready for church at Todo- the last minute. todos estamos corriendo y tratando de tener todo listo en el último minuto para ir a la iglesia. And one Sunday we're just getting ready to leave Y cabal cuando ya estamos listos para irnos a la iglesia and I look at my wife's dress y luego veo el vestido de mi esposa and it's all wrinkled. y está todo lleno de arrugado. And it doesn't bother me at all, Y no me molesta a mí para nada. but I knew it would bother her. Pero yo sé que a ella sí le daría problemas. I looked at her dress, Así que yo veo su vestido, I looked at the clock. yo miro la hora. Should I say something? ¿Será que debo de decir algo? I said, I better say something. Yo digo luego, bueno, mejor digo algo. So I told my wife, honey, you look fine, but your dress is really wrinkled. Así que yo le digo, mi amor, te ves bien, pero tu vestido está todo arrugado. And as she looked at her dress, Y luego ella ve su vestido she says, it's really wrinkled. y ella dice, ¿de veras que está arrugado? She looked at the clock Luego ve el reloj and she says, what will it matter in a year from now? y luego ella dice, ¿qué tanto importará esto en un año? So off to church we went. Así que nos fuimos a la iglesia. That was a major victory. Esa fue una victoria grande. Amen. Amén. We see Jesus in Peter's house. Así que vemos a Jesús en la casa de Pedro. Matthew 8, Mateo 8, Mark 1, Marcos 1, Luke 4. Lucas 4. We'll read it in Matthew 8, 14 through 17. Nosotros leeremos el relato de Mateo 8, 14.
Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Now, Matthew and Mark Mateo y Marcos say they entered into Peter's house. dicen que entraron a la casa de Pedro. And we're going to try to stress a point here. Y vamos a tratar de determinar un punto aquí. We need to look at all this gospel accounts Necesitamos ver todos los relatos de los evangelios to get the whole story. para obtener la historia completa. We also know through other gospel accounts, También sabemos, debido a otros relatos de los evangelios, it was the house of Simon and Andrew. que era la casa de Simón y Andrés. So we need to look at every gospel account. Así que necesitamos ver todos los relatos de los evangelios. Now, Peter's hometown was Bethsaida, Ahora, Betsaida era el lugar donde donde Pedro era, but later he relocated to Capernaum pero luego él se movió a Capernaum, because Jesus was making his headquarters there. porque Jesús estaba haciendo ahí su ciudad principal. Where should we live? ¿Dónde deberíamos de vivir? There's many decisions that helps us to decide that. Hay muchas decisiones que nos ayudan a decidir eso. Our family, our job, Nuestra familia, nuestro trabajo, the weather, our friends. la el clima, nuestros amigos. Those can be important things. Esas pueden ser cosas importantes, But in one way, we can work anywhere. pero hasta cierto punto podemos trabajar en cualquier lugar. We can survive the weather anywhere. Podemos sobrevivir cualquier clima en cualquier lugar, But we can't go to church anywhere. pero no podemos ir a la iglesia a cualquier lugar. We want to attend the church of His choice. Queremos asistir a la iglesia de su decisión. One reason I live where I live Una de las razones por las que vivo donde vivo is because I can make it to church every time there's service. es porque puedo ir a la iglesia cada vez que tienen servicio. We need to consider what church has the Lord put us in. Necesitamos considerar qué iglesia es a la que el Señor nos ha llamado. And that's where we need to be faithful. Y es ahí donde necesitamos ser fieles. Like Peter, we want to be willing to follow the Lamb. Como Pedro debemos de estar dispuestos a seguir al Cordero. We look at the sacrifice Peter made to follow the Lord. Vemos el sacrificio que Pedro hizo para seguir al Señor. How about Peter's wife? ¿Qué acerca de la esposa de Pedro? You quit the fishing business? ¿Dejaste de pescar? How are we going to live? ¿Cómo vamos a vivir? We're moving to follow Jesus? ¿Qué nos vamos a mover para seguir a Jesús? Are you sure? ¿Estás seguro? Well, God had to meet with Peter's wife, Bueno, Dios tenía que encontrarse con la esposa de Pedro. and He did. Y Él lo hizo. The scripture tells us Las escrituras nos dicen that when they went to Peter's house, que cuando fueron a la casa de Pedro, that Peter's wife's mother que la mamá de la esposa de Pedro was very sick, estaba muy enferma and Jesus healed her. y Jesús la sanó. That had to encourage Peter's wife. Eso tenía que haber exhortado a la esposa de Pedro. We aren't just following a man, No estamos siguiendo solamente un hombre, we're following the Son of God. estamos siguiendo al Hijo de Dios. Matthew and Mark said she had a fever. Mateo y Marcos dicen que ella tenía una fiebre. Dr. Luke El doctor Lucas said it was a great fever. dice que era una gran fiebre. That evening, the whole city was gathered together at Peter's door. Así que esa noche toda la ciudad estaba conglomerada cerca de la puerta de Pedro. We see that in Mark's account. Así que vemos eso en el relato de Marcos. Matthew said he cast out spirits Mateo dice que él echó fuera demonios with his word, con su palabra
and healed all that were sick. y sanó a todos los que estaban enfermos. Mark said that he cast out many devils. Marcos dice que él echó fuera muchos demonios. Luke said he laid his hands on every one of them Lucas dice que él colocó su mano sobre todos ellos and healed them. y los sanó. So some were healed by the laying on of hands, Así que algunos fueron sanados con el colocar sus manos and the others by ellos. casting out of devils. y otros por echar fuera demonios. Problems and situations and people in need, Problemas y situaciones y personas con necesidad. they'll come our way. Ellos vendrán a nosotros. We've got to listen to the Lord. Debemos escuchar al Señor. Recently, somebody asked me a serious question, Recientemente alguien me preguntó una pregunta muy seria and the Lord wasn't quickening anything. y el Señor no estaba trayendo nada a mí. And I had to say, I don't know. Y yo tuve que decir, no sé. And unless the Lord makes things real, we don't know. A menos que el Señor haga algo real, nosotros no sabemos. It's the Lord who knows. Es el Señor quien sabe. All were blessed to be healed. Ah, All were blessed to be healed. todos somos bendecidos al ser sanados. And it had different effects on each one. Todos fueron bendecidos al ser sanados y tuvieron un efecto diferente en cada uno de ellos. Some followed him. Algunos lo siguieron, Some went back to their own way. algunos regresaron en su camino. Remember Hezekiah, and the Lord brought a miracle his way. ¿Se recuerdan Ezequías cuando el Señor trajo un milagro a su vida? And it caused his heart to be lifted up in pride. Esto hizo que su corazón fuese levantado en orgullo. And we could say, oh, I would never do that. Y nosotros tal vez podemos decir, oh, yo nunca haría eso. Oh, yes, we could. Sí, podríamos hacerlo. We could do more against the kingdom of God than we could ever imagine. Podríamos hacer muchísimo más en contra del reino de Dios de lo que nos podríamos imaginar. We never want to point the finger at someone and say, I could never do that. No queremos nunca señalar y decir, yo nunca haría eso. What did Peter's mother-in-law do? ¿Qué fue lo que hizo la suegra de Pedro? We see in Matthew 8, verse 15. Vemos en Mateo 8:15. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. So she was touched by the hand of God, Así que fue tomada por la mano de Dios and she arose and ministered to the Lord Jesus. y ella se levantó y le servía al Señor Jesús. That's an example for us. Ese es un ejemplo para nosotros. What group of people did Matthew write to? ¿Cuál fue el grupo de personas a los cuales les escribió Mateo? To the Jews. It's interesting that in Matthew 8, verse 17, Es interesante ver que en Mateo 8:17 we see his commentary. vemos su comentario. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Matthew was written to the Jews, so he referred back to Old Testament scriptures. Así que Mateo estaba escrito para los judíos, así que él citaba citas del Antiguo Testamento. Jesus fulfilled the Old Testament scriptures. Jesús cumplió las escrituras del Antiguo Testamento. Isaiah 53, 4 through 5. Isaías 53, 4 y 5. He bore our griefs. Él llevó nuestras enfermedades He carried our sorrows. y sufrió nuestros dolores. He was afflicted by God. Él fue afligido por Dios. All this happened for our sake. Y todo esto aconteció por nosotros. Christ paid the highest price possible. Dios pagó el precio más grande posible. I was writing a paper for school, Estaba una vez escribiendo un papel para el Instituto Bíblico and I wrote that the Father paid a high price and Jesus paid a high price. y yo escribí que el Padre había pagado un precio muy alto y Jesús también había pagado un precio muy alto.
And when the paper was corrected, Y cuando ese papel fue corregido, the person correcting my paper la persona que me estaba corrigiendo ese papel said that he paid the ultimate price. lo corrigió y dijo, él pagó el precio más alto. If he's paid the ultimate price for us, Si él ha pagado el precio más alto por nosotros, then we know that he'll continue to work and do wonderful things in our lives. entonces sabemos que él continuará trabajando y haciendo cosas maravillosas en nuestra vida. Amen. Amén. Next, we'll look at the healing of the leper. Luego veremos la sanidad del leproso. We see this in Matthew 8, Vemos esto en Mateo 8, Mark 1, Marcos 4, And perdón, Luke- Marcos 1 Luke 5. y Lucas 5. Let's read Mark 1, 40 through 42. Leamos Marcos 1, 40 al 42. Vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. As soon as the Lord spoke, the answer came. Y así que él hubo hablado, la respuesta vino. And our answer comes when the Lord speaks to us. Y nuestra respuesta viene cuando el Señor habla a nosotros. How does God speak to us? ¿Cómo habla Dios a nosotros? He speaks to us through dreams and visions, Él nos habla a través de sueños y visiones, through circumstances, a través de circunstancias, through other people. a través de otras personas. He'll drop something in our heart. Él colocará algo en nuestro corazón. He'll quicken a word to us. Él avivará una palabra para nosotros. One time my pastor was preaching, En una ocasión mi pastor estaba predicando and he says, we need to hear the Lord speaking to us every day. y él dijo, nosotros necesitamos escuchar al Señor hablar a nosotros todos los días. And I agree with that. Y yo estoy de acuerdo con eso. But I was measuring up my life to that statement. Pero estaba tratando de medir mi vida con esa declaración. And I said, do I hear the Lord speak to me every day? Y yo dije, escucho al Señor hablarme a mí todos los días. And I wasn't so sure of that. Y yo no estaba tan seguro de eso. And I thought, Lord, I know you want to speak to me, but am I hearing? Y yo pensé, Señor, yo sé que tú quieres hablar a mí, pero ¿será que estoy escuchando? And I want that to grow and develop in our lives. Y yo quiero que eso crezca y se desarrolle en nuestras vidas. Now, that was a bit discouraging, Ahora, eso fue algo decepcionante, but Pastor also said something else. pero el pastor también dijo algo más. That another way the Lord speaks to us Que otra forma en la que el Señor nos habla is as we're reading the scriptures, the Word of God, es a medida que leemos las escrituras, la palabra de Dios, is that He'll quicken something and make it a living word. ya que Él avivará algo y lo hará una palabra viva. And I says, oh Lord, that happens many times to me. Así que yo dije, oh Señor, eso sí ocurre muchas veces para conmigo. And if we want to hear from the Lord every day, Y si queremos escuchar del Señor todos los días, we want to read the scriptures every day. queremos leer las escrituras todos los días. There's times I've read the scripture and I close it and I say, that was nice. Hay veces donde yo he leído las escrituras, luego las cierro y digo, eso estuvo bonito. But there's times that I say, oh Lord, that's my answer. That's what I've been looking for. Pero hay ocasiones también donde yo digo, oh Señor, esa era mi respuesta, eso era lo que yo estaba buscando. And God wants to quicken His word and make it alive to us. Y Dios quiere avivar esa palabra y hacerla viva en nosotros. A living word. Una palabra viva. Amen. Now the leopard said to the Lord, Así que el leproso le dice al Señor, Lord, if you will, you can make me clean. le dice, Señor, si quieres puedes limpiarme. He addressed him as Lord. Él lo llamó Señor. Consider the Lord's prayer. Consideremos la oración del Señor. Our Father who art in heaven. Padre nuestro que estás en los cielos.
So he was showing respect like the Lord's prayer. Él estaba mostrando respeto durante la oración. And then he says, if you will, Si tú quieres thy kingdom come, thy will be done. que venga tu reino, hágase tu voluntad. And then he says, you can make me whole. Y dice, tú puedes hacerme completo, For thine is the kingdom and the power and the glory. porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. And Matthew says that this man worshiped the Lord. Y Mateo dice que este hombre adoró al Señor. Mark said that he kneeled down to him. Marcos dice que él se postró hincada la rodilla. Luke said that he fell upon his face. Lucas dice que él cayó con su cara en el suelo. We know that the Father is seeking worshipers, Así que sabemos que el Padre busca adoradores, ones that worship him in spirit and truth. aquellos que lo adoran en espíritu y en verdad. That's a heart issue. Esa es una situación del corazón. Anyone can praise the Lord. Cualquiera puede adorar al Señor, alabarlo. When an unsaved person says, "Oh, look what God did. Thank you, Lord." Cuando una persona no salva, dice, oh, mira lo que Dios ha hecho, le agradezco a Dios. That's praising the Lord. Eso es alabar al Señor. But worship is something more. Pero adorar es algo aún más. It's in spirit and truth. It's a heart issue. Es en espíritu y en verdad, es algo del corazón. We become like what we worship. Nosotros nos volvemos como aquello que adoramos. The Lord is a giver. El Señor es un dador. Yes, He receives our worship. Si Él recibe nuestra adoración, He wants our worship. si Él quiere nuestra adoración, But one reason He desires our worship pero una razón por la que Él desea nuestra adoración is because He knows it's what's best for us. es porque Él sabe que es mejor para nosotros. We become like what we worship. Nosotros nos volvemos como aquello que adoramos. People become like their heroes. Personas se vuelven como aquellos héroes de estos. If the Lord is our hero, Si el Señor es nuestro héroe, then we become like Him. entonces nos volvemos como Él. But I'm discovering this truth in a new way. Estoy descubriendo esta verdad de una nueva forma. That the Lord is a giver and not a taker. Que el Señor es un dador y no un tomador. Anything the Lord asks of us, Todo lo que el Señor pide de nosotros, our love, our money, our time, nuestro amor, nuestro dinero, nuestro tiempo, it's because He is a giver. es porque Él es un dador. Because He wants to multiply what we give to Him. Porque Él quiere multiplicar lo que nosotros le damos a Él. And He wants to bless us with it. Y Él quiere bendecirnos con ello. We don't have to be afraid to give to the Lord. No tenemos que tener miedo de darle al Señor. Amen. Amén. Let's just stand up for 1 minute and stretch. a little. Parémonos un minuto y estirémonos un poco. I want to thank the Lord that each one of you are here. Quiero agradecerle al Señor porque cada uno de ustedes está aquí. At work we have a Bible study, En el trabajo tenemos un tiempo de estudio bíblico and it's at lunchtime. y es durante el periodo de almuerzo. And I usually teach it, Y normalmente yo soy el que lo enseña and sometimes I see the people y a veces yo miro a las personas just starting to fall asleep. que están comenzando a dormirse And sometimes one of them teach it. y a veces alguno de ellos enseña. And I find myself at lunchtime Y luego yo me encuentro a mí mismo en la tarde falling asleep. también durmiéndome. You have a harder job than I do. Tienes un trabajo más difícil del que yo tengo aquí. Listening to me can be very rough. Escucharme a mí puede ser muy difícil.
but I appreciate your desire to hear from the Lord. pero aprecio su deseo para escuchar del Señor. Now, we're talking about this leper, Así que estamos hablando de este leproso, and one account says that he was full of leprosy. y un relato nos muestra que él estaba lleno de lepra. They didn't just say that he had leprosy, but he was full of leprosy. No solamente dice que tenía lepra, sino que estaba lleno de lepra. Which gospel account do you think this came from? ¿De dónde creen que este relato se nos hace? Luke. The doctor says he was full of leprosy. Lucas, el doctor, dijo él estaba lleno de lepra. Matthew tells us that Jesus was moved with compassion. Mateo nos dice que Jesús fue movido a compasión, misericordia. All three of the gospels say that Jesus put forth his hand and touched him. Los tres evangelios nos dicen que Jesús extiende la mano y lo toca. And said, "Be thou clean." Y dice, sé limpio. He was a leper. Él era un leproso. Nobody wanted to touch a leper, Nadie quería tocar a un leproso. but Jesus showed compassion and touched him. Pero Jesús fue movido a misericordia y lo tocó. One time a friend of mine was in the hospital En una ocasión, un amigo mío estaba en el hospital with a contagious disease, con una enfermedad contagiosa and I came to visit him. y yo llegué a visitarlo. And he started getting sick to his stomach, Así que, y él comenzó a sentirse enfermo en el estómago. and nobody was around. Y nadie estaba cerca. And he said, "Would you hold the throw up container?" Así que él dijo, ¿podrías sostenerme tú el guacal en el que se vomita? And in case I start to throw up. En caso yo empiezo a vomitar. And I considered that he had a contagious disease. Y yo consideré que tenía una enfermedad contagiosa. And I looked at him. Y luego lo vi a él. I looked at the throw up container. Luego vi el contenedor. I thought about it. Yo pensé en eso. And I said, "What would Jesus do?" Y luego pensé, ¿qué haría Jesús? I said, "Yes, I will hold it for you." Entonces le dije, sí, lo sostendré para ti. Thank the Lord he didn't throw up. Gracias a Dios que no vomitó. But nobody else would touch this man, but Jesus did. Pero nadie más tocaba a este leproso, pero Jesús lo hizo. Little rivers little streams of healing Pequeños ríos de sanidad can turn into rivers of healing. pueden convertirse en pequeños cauces de sanidad, pueden convertirse en grandes ríos de sanidad. And Jesus has healing for our body, Y Jesús tiene sanidad para nuestro cuerpo, soul, and spirit. alma y espíritu. Amen. In Luke 5, verse 16, En Lucas 5:16 it says that Jesus withdrew himself and went into the wilderness and prayed. dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Again, we see that it's Luke that was mentioning prayer. Una vez más nos damos cuenta que es Lucas quien está mencionando la oración. Now, one reason to pray is so that we have strength to continue on, Una razón para orar es para tener fuerza para continuar, to finish the day, para terminar el día, to finish the project, para terminar el proyecto, to finish the purposes of God in our lives. para terminar los propósitos de Dios en nuestra vida. Luke gives a parable concerning prayer. Lucas da una parábola concerniente a la oración. In 18:1 of Luke, En 18:1 de Lucas, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. so the way that we continue on and not faint Así que la forma en la que podemos continuar y no desmayar is through prayer. es por medio de la oración. If life gets hard, Si la vida se vuelve difícil, then we're to kneel in prayer. entonces debemos de postrarnos y orar. Amen. We see Christ returns to Capernaum, his city, Así que Cristo luego regresa a Capernaum, su ciudad. we find this in Matthew 9, Esto lo encontramos en Mateo 9, Mark 2, Marcos 2 and Luke y 5. Lucas 5.
let's look at each account. Matthew 9:1. Veamos cada uno de estos relatos. Primeramente Mateo 9. Entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Mark 2:1. Marcos 2:1. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. And then the same account in Luke 5:17. Y luego el mismo relato en Lucas 5:17. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de... ¿Es it Luke 5:17? Okay, sí. Los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. So we have the same account but different details. El mismo relato, pero diferentes detalles. So it shows us that we must search out the scriptures. Esto nos muestra que debemos de buscar en las Escrituras. Dr. Luke says the power of the Lord was present to heal them. El doctor Lucas nos dice que el poder del Señor estaba presente para sanar. And we see that Jesus the Nazareth, Y vemos que Jesús de Nazaret Nazarene, moved to Capernaum. se movió para Capernaum. There was a change of plans. Había un cambio de planes. We shared how Peter and his family made that move. Vemos también y compartimos cómo Pedro y su familia también se movieron. I know of a family that was serving as missionaries. Escuché de una familia que estaba sirviendo como misioneros. And they put a lot of time and effort into a city in another country. Y dedicaron mucho tiempo y esfuerzo en una ciudad de otro país. And then after some time that they had invested money and time, Y luego de un tiempo en el que ellos habían invertido dinero y tiempo, the door began to close. la puerta comenzó a cerrarse. And they prayed and sought counsel. Y ellos oraron y buscaron consejo. And the Lord indicated another city. Y el Señor indicó otra ciudad. And after some time, the work flourished in a wonderful way. Y después de cierto tiempo, el trabajo floreció en una tremenda forma. And there was tremendous blessing from the Lord. Y había gran bendición del Señor. And while this tremendous blessing was going on, Y mientras esta tremenda bendición acontecía, the Lord clearly indicated that they were to move back to another city. el Señor claramente les indicó que ellos debían de moverse a otra ciudad. And it meant, one way to say, a cut of pay. Y eso para ellos significaba una reducción de salario. They were in a situation that everything was going well and many people were being touched by God. Ellos estaban en una situación donde todo estaba yendo bien y las personas estaban siendo tocadas por Dios. But God chose to bring them into a narrow place. Pero Dios decidió llevarlos a un lugar más angosto. And they're there now, laboring, working for the Lord. Y ahí se encuentran todavía trabajando para el Señor. And that's been a real testimony to Y ha me. sido un gran testimonio ese para mí. I see that they want the Lord more than anything else. Eso me hizo ver que ellos quieren más al Señor que cualquier otra cosa. We want to follow the Lamb wherever He leads us. Queremos seguir al Cordero a donde quiera que va. Interruptions are a way of life, Interrupciones son una parte de la vida and we want to follow the Lord. y queremos seguir al Señor. Now it said that the power of the Lord was present to heal them. Y se nos dice que el poder del Señor estaba presente para sanar. Healing comes, miracles come La sanidad viene, los milagros vienen when it's God's idea. cuando es la idea de Dios. In John 5, verse 30, En Juan 5:30 we have the testimony of Jesus. tenemos el testimonio de Jesús. It has to be God's idea. Debe de ser la idea de Dios. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. So it has to be the Lord's idea. Debe de ser la idea del Señor.
You see people that say you just have to believe harder. A veces vemos personas que dicen solamente debes de creer más fuerte. Well, yes, we have to believe, Sí, debemos de creer, but we believe what God is speaking. pero creemos lo que Dios está hablando. We don't believe in something we want or something that's our idea. No es creer lo que queremos o lo que es nuestra idea. It's what is God saying. Es qué es lo que Dios está diciendo. It was God's purpose for the prophet Elijah Era el propósito de Dios para el profeta Elías, to pray Eliseo, perdón. that it would not rain Elias. for 3.5 I'm years. Elías. I'm sorry, I just got mixed with Elijah. Yes. No orar para que no lloviese en 3 años. And Elijah prayed and it didn't rain for 3.5 years. Así que Elías oró y no llovió por 3 años y medio. And then God spoke to him that it was time to pray for rain. Luego Dios habló a él que era tiempo de orar para que lloviese otra vez. And then it rained. Y luego llovió. So when God wants to do something special, Así que cuando Dios quiere hacer algo especial, we then have faith that it's going to be accomplished. luego tenemos la fe de que va a ser cumplido. But it isn't accomplished because it's our idea. Pero no se cumple porque es nuestra idea, It has to be His idea. debe de ser su idea. Amen. We want to see the paralyzed man healed. Ahora queremos ver el hombre paralítico sanado. We see this in Matthew 9, Vemos esto en Mateo 9, Mark 2, Marcos 2 and Luke 5. y Lucas 5. Many times we have heard this story. Y en muchas ocasiones hemos escuchado esta historia. 4 men are carrying this man that needs healed. 4 personas están cargando a este hombre que necesita sanidad. And they walk to the door of the house where Jesus is teaching. Y ellos caminan hacia la puerta de la casa en donde Jesús está enseñando. And there's no room to get into the door. Y no hay espacio para poder entrar por la puerta. But they wouldn't let that stop them. Pero ellos no permitirían eso detenerlos. The power of the Lord was present to heal. El poder del Señor estaba presente para sanar. And they believed that God wanted to heal him. Y ellos creían que Dios quería sanarlo. So they kept knocking, they kept asking, they kept seeking. Así que siguieron tocando, siguieron preguntando, siguieron buscando. They went up to the roof of the house Se subieron al techo de la casa and they began to tear the roof apart. y comenzaron a quitar el techo parte por parte. And they lowered down the man Luego- onto Jesus. Luego bajaron el hombre a Jesús. And Jesus gave this man what he needed. Y Jesús le dio a este hombre lo que necesitaba. Let's read about this in Mark 2, Leamos acerca de esto en Marcos 2, starting in verse 8. comenzando en el versículo 8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? Pues... 11, 8, yeah, 2:8 to 11. Okay. ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico tus pecados te son perdonados o decirle levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a casa. Jesus saw what the man needed. Jesús vio lo que el hombre necesitaba. There was a sin issue and Jesus forgave his sins. Había un problema de pecado y Jesús perdonó sus pecados. And those around him, the religious leaders, Y aquellos alrededor, los líderes religiosos, says, how can man forgive sins? dijeron: ¿cómo el hombre puede perdonar pecados? And Jesus wanted to prove to him that he could forgive sins. Y Jesús quería probarles a ellos que él podía perdonar pecados. So he told the man to rise up and walk. Así que le dijo al hombre: toma tu lecho y levántate. And verse 12 tells us that's exactly what happened. Y eso nos dice, y encontramos en el versículo 12 que eso es exactamente lo que sucedió. Think about this story. Piensa en esta historia. It was the faith of the 4 men that enabled this man to be healed.
Era la fe de esos 4 hombres que le permitió a este hombre ser sanado. 4 men were bearing a burden. 4 hombres estaban llevando una carga. They brought him to Jesus. Ellos lo llevaron a Jesús. How can this be accomplished in our lives? ¿Cómo puede ser esto logrado en nuestras vidas? How can we bring others to Jesus? ¿Cómo podemos llevar a otros a Jesús? Through prayer. Por medio de la oración. A ride to church. Eh, A ride to church. llevarlos en el carro. The ministry of helps. El ministerio de ayudas. Listening to them, helping them. Escuchándolos, ayudándoles. Finding an answer for them in Scripture. Encontrando respuestas para ellos en la Escritura. Being a friend to them. Siendo amigos para ellos. Investing in the lives of others. Invirtiendo en las vidas de otros. I remember how someone invested in my life. Yo recuerdo cómo alguien invirtió en mi vida. There was this great man of God. Había este gran hombre de Dios. And he knew that my washing machine was fixed, broken. Y él sabía que él se dio cuenta que mi lavadora estaba arruinada. And he ministered to me by helping me fix my washing machine. Y él me ministró a mí ayudándome a arreglar mi lavadora. He invested in my life that way. Él invirtió en mi vida de esa forma. And Jesus wants us to invest in the lives of others. Y Jesús quiere que nosotros invirtamos en las vidas de otros. Romans 15 verses 1 through 3. Romanos 15, 1 al 3. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. So God makes us strong for a reason. Así que Dios nos hace fuertes por una razón. Not for our own purposes, No por nuestros propósitos, but so we can help others. pero para que podamos ayudar a otros. The scripture is quite clear that as we minister to others, Las escrituras son muy claras que a medida que ministramos a otros, we're actually ministering to the Lord. estamos ministrando al Señor. Now, Jesus saw the faith of the 4 men. Ahora Jesús vio el final de la fe de estos 4 hombres. It was the faith of others that brought this man to his salvation. Y fue esta fe de los demás que trajo a estos hombres a la salvación. They stood in the gap. Ellos se pararon en medio. When Lazarus was raised from the dead, Cuando Lázaro fue levantado de los muertos, did Lazarus have faith to be healed? ¿será que Lázaro tuvo la fe para ser sano? No, Lazarus was dead. No, Lázaro estaba muerto. But it was the purpose of the Lord to see that accomplished. Pero era el propósito de Dios que eso se cumpliese. Now the scribes and Pharisees reasoned in their heart. Ahora los escribas y los fariseos razonaban en sus corazones. Consider the importance of our thoughts. Consideremos la importancia de nuestros pensamientos. By God's grace, work to control our thoughts. Por la gracia de Dios debemos de trabajar para controlar nuestros pensamientos And our thoughts are not to control us. y no que nuestros pensamientos nos controlen a nosotros. My meditation of him shall be sweet. Mi meditación de Él será dulce. As we know, our thoughts are an outflow of what's in our heart. Como sabemos, nuestros pensamientos, nuestras palabras son un resultado de nuestros pensamientos en nuestro corazón. And the scribe says, how can this man say your sins are forgiven? Así que los escribas decían, ¿cómo puede decir este hombre tus pecados son perdonados? Jesus knew their thoughts. Jesús conocía sus pensamientos. He knew the motive of their heart. Él conocía los motivos de sus corazones. In Mark 15:10, En Marcos 15:10 it tells us that the reason they delivered Jesus over to death nos muestra que la razón por la que ellos entregaron a Jesús a muerte was because of their envy. fue por la envidia. Our heart condition really determines what we're able to receive. La condición de nuestros corazones determina lo que somos capaces de recibir.
Consider when you get into your car. Consideren cuando ustedes se suben a su carro. You check and see if you have gas for the trip. Tú revisas si hay gasolina para el viaje. And if you're taking a long trip, you might walk around and make sure the tires are okay. Y si es un gran viaje, entonces tal vez tú camines alrededor de las llantas y te asegures que estén bien. From time to time, we check the oil. En algunas ocasiones también revisamos el aceite. Well, as we start our day, Y a medida que comenzamos nuestro día, we want to check the condition of our heart. también debemos de chequear la condición de nuestro corazón. We want to constantly cry out, Lord, create in me a clean heart. Debemos de constantemente clamar, Señor, crea en mí un corazón limpio. What we do is important, Lo que hacemos es importante, but equally important pero igualmente importante is why we do what we do. es el por qué hacemos lo que hacemos. And Jesus wants to work in our heart, wants to work in the motive of our heart. Y Jesús quiere trabajar en los motivos de nuestro corazón. Let the words of my mouth Que las palabras de mi boca and the meditation of my heart y las meditaciones de mi corazón be acceptable in your sight. sean aceptables delante de tus ojos. Amen. We now have Jesus and the Sabbath day in the cornfield. Ahora tenemos a Jesús en el sábado en los campos. We know that that's found in Matthew 12, Eso se encuentra en Mateo 12, Mark 2, Marcos 2 and Luke 6. y Lucas 6. So the disciples and Jesus were walking through the field, Los discípulos y Jesús estaban caminando por estos campos and they were hungry and they were picking the corn. y ellos tenían hambre y estaban recogiendo los granos de maíz. And the scribes and Pharisees, they got all upset. Jesus was breaking the Sabbath. Y los escribas y los fariseos estaban molestos porque lo estaban haciendo en sábado. Perdón, las espigas. And they were pointing the finger, finding reasons to accuse Jesus. Y ellos estaban tratando de encontrar razones para señalar e ir en contra de Jesús. They wanted to discredit Jesus. Querían quitarle todo crédito a Jesús. Their motive wasn't to keep the law of God. El motivo no era guardar la ley de Dios. I have found this to be a pattern. Y yo he encontrado esto que es un patrón. When people want to discredit the authority that's over them, Cuando alguien quiere desacreditar la autoridad de la persona que está sobre ellos, it's because they're not right in their heart. es porque ellos no están con un corazón correcto. Don't join yourself with someone that sows discord, No te unas a aquellos que siembran división y contienda, because they're seeking to discredit someone that God has put over them, porque están buscando desacreditar a alguien que Dios ha puesto sobre ellos, because the motive of their heart isn't right. porque el motivo de sus corazones no está correcto. What do you do when someone comes to you and they're discrediting authority? ¿Qué debes de hacer cuando qué haces cuando alguien viene y trata de desacreditar la autoridad delante de ti? You tell them if you're having difficulties or problems with that person, Tú les dices, si tienes problemas o dificultades con esta persona, you should go see them. deberías de irlos a ver a ellos. I'm not the answer, No soy la respuesta. and you're just creating strife. Y solamente estás creando división y contienda. And the motives of the scribes and Pharisees seem so religious, Y los motivos de los escribas y los fariseos parecían tan religiosos, but it was really envy that was in their heart. pero era en realidad la envidia que estaba en sus corazones. Now, Jesus gives them a perfect answer, Ahora Jesús le da una respuesta perfecta, but that wasn't enough for them. pero eso no era suficiente para ellos. The heart that's full of envy El corazón que está lleno de envidia is never satisfied. nunca está satisfecho. But God gave them an opportunity to get it. Pero Dios les dio una oportunidad. He would continually do things on the Sabbath. Continuamente Él hacía cosas en el sábado.
and they just wouldn't get it. pero ellos simplemente no entendían. Several years ago, I had an older car, Hace unos años yo tenía un carro viejito and things started breaking on the car. y comenzaron a arruinarse ciertas cosas del carro. I could not fix the turn signals. No podía arreglar las señales de cruce, I couldn't make them work. no funcionaban. So, because the car was older and the turn signals weren't working, Y porque este carro estaba ya más viejo las señales de cruzar no estaban funcionando, I decided to sell it. decidí venderlo. I bought a newer car, Compré un carro más nuevo and I'm driving along in my newer car. y estoy manejando en este carro más nuevo Even the turn signals work. y aún las señales para cruzar funcionaban. And after about a week, Y después de cerca de una semana, the turn signal quit working. las señales de cruce ya no estaban funcionando. And I said, Lord, what are you speaking to me? Y yo le dije al Señor, Señor, ¿qué es lo que me estás hablando por medio de esto? I got rid of this problem Yo se suponía que me deshice de este problema, and got a different car, agarré un carro mejor, but diferente, but evidently you're wanting to deal with me. pero evidentemente tú quieres trabajar conmigo. And God will bring things up in our lives. Y Dios levantará esas cosas en nuestras vidas. And we may get touchy or grumpy or oversensitive. Y tal vez nosotros nos volvamos un poco sensibles o molestos o delicados. Pastor is only speaking to me. El pastor solamente me está hablando a mí. Why did he have to bring up that subject? ¿Por qué es que tenía que hablar de este tema? It's because we're not right with God. Es porque no estamos de acuerdo correctamente con Dios. When we're right with God, we appreciate the correction. Cuando estamos bien con Dios, nosotros apreciamos la corrección. A wise man hears and receives correction. El hombre sabio escucha y recibe la corrección. And again, Jesus heals on the Sabbath day. Y una vez más, Jesús sana en el día de reposo. Let's look at it in Matthew 12, 10 through 12. Veamos esto en Mateo 12, 10 al 12. Y he aquí, había allí uno que tenía seca una mano y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo no le echa mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Luke tells us, and only Luke, the doctor, says it was his right hand. Lucas, y solamente Lucas, el doctor, nos relata que era la mano derecha. Matthew, Mark, and Luke Mateo, Marcos y Lucas say the scribes and Pharisees watched him nos dice que los escribas y los fariseos lo veían to see if he would heal on the Sabbath day, para ver si él sanaría en el día de reposo, that they might find an accusation against him. para encontrar una acusación en contra de él. Here we have the unrighteous coming against the righteous. Así que aquí tenemos a los injustos persiguiendo a los justos. You know, it even seems for a while that the unrighteous were victorious. Y hasta parece durante un periodo de tiempo que los injustos eran victoriosos. They got rid of Jesus. Se deshicieron de Jesús. He was crucified. Él fue crucificado. But all that did was multiply everything. Pero lo único que eso hizo fue multiplicarlo todo. Now millions and millions are professing the Lord Jesus Christ. Ahora millones y millones están declarando al Señor Jesucristo. They were looking for reasons to discredit the authority God placed in their life. Ellos estaban buscando razones para desacreditar la autoridad que Dios había puesto sobre ellos. Here's what Jesus had to say about it in Mark 3:5. Esto es lo que Jesús tuvo que decir de ellos en Marcos 3:5. The true issue comes out. La verdadera razón sale a la luz. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana.
it was because of their hardness of heart that they were accusing the upright. Fue por la dureza de sus corazones que ellos estaban acusando a los justos. We want to be free from hardness of heart. Nosotros queremos ser libres de la dureza de corazón. Sometimes I'll come home A veces yo llegaré a casa and all our furniture is moved. y toda nuestros muebles están en diferentes lugares. My wife moves the refrigerator, Mi esposa mueve la refrigeradora, moves the bed, mueve la cama, just everything in the house, todo en la casa, and she's sweeping and dusting and cleaning. y ella está limpiando, barriendo y quitando polvo. She calls it spring cleaning. Ella le llama la limpieza de primavera. And all the dirt has to go. Y todo el polvo debe de desaparecer. And she has to move everything, and I have to help her. Y ella tiene que moverlo todo y yo tengo que ayudarle. She wants everything to be clean and fresh. Ella quiere que todo esté limpio y fresco. Well, the Lord wants to do that in our life. Bueno, el Señor quiere hacer eso en nuestra vida. He wants to touch the corners of the closets of our heart. Él quiere tocar las esquinas de los closets de nuestro corazón. He wants to make sure that there's nothing in us that would cause us to fall. Él quiere asegurarse que no hay nada en nosotros que nos vaya a hacer caer. No envy, no disobedience, Ninguna envidia, ninguna desobediencia, no mixing with the world, ninguna mezcla con el mundo. not being slack or not being faithful for the in Bible reading and prayer. Ninguna haraganería o ninguna falta de fidelidad en oración y en lectura de la palabra. Why do others speak concerning these things? ¿Y por qué, pastor? ¿Por qué otros hablan concerniente a estas cosas? Because they want us to make it. Porque quieren que lo logremos. And we want to have a soft, tender heart. Y queremos tener un corazón suave y delicado. A soft and tender heart is free to be corrected. Un corazón suave y fácil de tratar está dispuesto a ser corregido. But a hard heart's not. Pero un corazón endurecido no lo es. I'd like to share one last example with you. Me gustaría compartir un último ejemplo con ustedes. God will use people to correct us. Dios usará personas para corregirnos. People aren't perfect. Las personas no son perfectas. Leaders aren't perfect. Los líderes no son perfectos. But God uses them to work in our life. Pero Dios los utiliza para trabajar en nuestra vida. And sometimes when God brings correction, Y a veces cuando Dios trae corrección, He wants to bring correction that's this size. Él quiere traer una corrección que es de este tamaño. But sometimes it's delivered in a box that's this big. Pero a veces se nos entrega en una caja que es de este tamaño. And we look in the box Y vemos la caja and we say, not all this correction is the right thing. y decimos, no toda esta corrección está correcta. I've done this, Yo he hecho esto and I don't listen to any of the correction y yo no escucho otra corrección. because there's areas that the person correcting me doesn't fully understand the situation. Porque hay áreas en las que la persona que me está corrigiendo no entiende completamente de mi situación. But then I realize God is trying to speak something to me. Pero luego me doy cuenta que Dios está tratando de hablar algo a mi vida. That there is truth in what they're saying. Que hay verdad en lo que están diciendo. And we want to listen to what they're saying. Y queremos escuchar lo que están diciendo. God brings correction in many different ways. Dios trae corrección en muchas formas. And we want to hear and receive correction. Y queremos escuchar y recibir corrección. My wife may say to me, you always leave your shoes out. Mi esposa puede ser que me diga, siempre dejas tus zapatos afuera. You never put them away. Nunca los colocas en su lugar. And as soon as she says always and never, Y desde el momento que ella dice siempre y nunca, I say I'm not going to listen to her. yo digo, no voy a escucharla a ella. Because that's not the truth. Because I remember one time putting my shoes away. Porque esa no es la verdad, porque yo recuerdo en una ocasión que yo puse mis zapatos en su lugar. But God is still trying to speak something. Pero Dios todavía está tratando de hablar algo. My wife's not a perfect vessel.
Mi esposa no es un vaso perfecto, but I have a problem. I don't put my shoes away. pero yo tengo un problema, yo no pongo mis zapatos en su lugar. And God is trying to speak to me. Y Dios está tratando de hablar conmigo. Let's be those who listen to what God is saying. Seamos aquellos que escuchan lo que Dios está diciendo. Jesus was the perfect example. Jesús era el ejemplo perfecto And they wouldn't listen to him. y ellos no lo escuchaban a él. And sometimes God will use people in our lives who aren't perfect. Y a veces Dios usará personas en nuestra vida que no son perfectas, But we want to hear what he's saying. pero queremos escuchar lo que Él está diciendo. Please listen. This could save our lives. Por favor, escucha, esto podría salvar nuestras vidas, Naturally and spiritually. naturalmente y espiritualmente. Amen. Amén. The Lord bless you. El Señor los bendiga.